De partida, ya tienen todos descargados el archivo este RAR con el práctico 3. Se ve la pantalla compartida, ¿cierto? A ver, Sí, profe. aquí estamos, con el Word. Este es un práctico que está relacionado con la clase creo que hizo el profe el día lunes, más que nada sobre completación de series de precipitación, corrección de datos y precipitación media sobre una cuenca. ¿Ya? Se divide en dos partes este práctico, la parte uno con el punto uno y 2 que me corresponde a mí, donde vamos a ver, comprobar la homogeneidad de datos de una serie de precipitaciones, de estaciones, y vamos a completar datos. La parte 2 le corresponde a Alberto y tiene que ver con el determinar la precipitación media sobre una cuenca, con algunos métodos, bueno, promedio aritmético, que no tiene una ciencia, que es el promedio de datos, y más polígonos de Thyssen y alguna interpolación, ya sea Kriging o Spline. No sé con qué va a trabajar Alberto en el QGIS. ¿Ya? Entonces, para la primera parte, que es la comprobación de homogeneidad de serie de datos de estaciones, en este caso coloco estación Chanleufu y Licanray, que corresponden a la cuenca del río Tolten, que es básicamente esta, la cuenca del río Tolten. Hay una serie de estaciones de precipitación, todas estas creo que son de la Dirección General de Agua. Eh, las, las dos estaciones que vamos a verificar si es que están buenos sus registros de datos son las de Chanleufu y Licanray. Chanleufu, sí, está bien. Pero bueno, esta va a ser tarea para ustedes. Nosotros vamos a trabajar, o yo les voy a hacer la parte demostrativa en el práctico con otras estaciones para el caso de la cuenca del río Mafi. Los datos para trabajar están acá en el Excel, datos de estaciones práctico 3 2021. ¿Ya? Para el ejemplo, vamos a trabajar con estas estaciones, que son las que aparecían acá para el Muffin, donde las estaciones que vamos a evaluar si tienen datos de buena calidad son las de Pichoy y la de Yancahue. No sé, bueno, en la clase con el profe tienen que haber visto que a veces los pluviógrafos pueden tener errores en los registros, pero por una serie de motivos. Puede ser que lo que nos suele pasar habitualmente, como trabajamos en terreno más de índole forestal nosotros, a veces tenemos pluviógrafos en un lugar abierto, pero con el tiempo se empieza a cubrir de vegetación, esa vegetación suele ser arbórea y empieza a alcanzar alturas que empiezan a tapar la lluvia que cae en los pluviógrafos. Entonces vamos teniendo generalmente una pérdida de agua producto de esta vegetación que crece. Ese es un tipo de error. Otro tipo de error es que a lo mejor se cambia el pluviógrafo y tiene un nuevo factor de calibración y por lo tanto, bueno, y si no se percató la persona en el momento, puede estar tomando datos de lluvia, pero los está multiplicando por un factor antiguo, que generalmente si vieron algún pluviógrafo, alguna foto o algo, eh, la mayoría son de balancines y estos balancines tienen un factor por el agua lluvia que llega. Es como si ustedes en el caso del pluviógrafo casero, si están trabajando, por ejemplo, con una botella y esa botella tiene un diámetro de 9 centímetros, por ejemplo, y después tuvieron un percance y la cambian por otra botella y esa tiene 10 centímetros y no hicieron el ajuste de ese dato, bueno, van a estar capturando una cantidad de agua de lluvia que la están multiplicando por un factor erróneo, porque cambió la superficie de la boca del pluviógrafo, ¿ya? Esas son series de errores que se pueden dar. Otros errores, a veces construcciones que no existían antes.
casas, edificios, cercos, que pueden ser fuentes de error. Bueno, y como les decía, en este caso, como ejemplo, vamos a trabajar con la cuenca del Mafil, con dos estaciones, Pichoy y Yancahue, para revisarlas. Pichoy, Yancahue, obviamente una está buena, la otra está mala, si no, no, no podríamos hacer el ejercicio de corrección. Y después ustedes, siguiendo el mismo procedimiento que vamos a ver aquí, ustedes trabajarían con los datos para la cuenca del río Tolten, para esta. Y los datos están aquí en parte 1 alumnos. Ustedes van a trabajar con esta serie de estaciones. Y las que van a tener que revisar son las estaciones de Chanleufu y Licanray. Se está viendo todo, ¿no es cierto? Ya. ¿No? Sí, profe. Ah, ya, a veces me quedan las dudas. Y bueno, en este caso Chanleufu y Licanray están en este sector. Y lo mismo, una de las dos está tramposamente adulterada para que genere error y ustedes tengan que corregirla. Ya, hasta ahí estamos claros. Entonces, ustedes el día lunes, el profe Andrés, como estuve revisando su presentación, habló de las curvas doble acumulada o doble masa como un método para corregir o revisar, más que nada, primero el comportamiento de los datos de las estaciones para ver si se comportan homogéneamente en el tiempo. Esto es válido no solamente para lluvias, sino también para caudales, temperaturas u otro parámetro de tipo hidrometeorológico. ¿Ya? En el caso de la lluvia, lo que se asume es que, a pesar de que en estas estaciones, que son de disímiles ubicaciones, desde la cordillera a la costa hasta ya precordillera, lo que se asume es que no llueve lo mismo, pero proporcionalmente hay una relación entre las estaciones que se suele mantener en el tiempo y que es como proporcional. Entonces, cuando se quiebra esa relación o esa proporcionalidad de lluvias entre una estación y otra, es porque algo raro pasó. Y eso algo raro puede ser precisamente una falla en la toma del dato. Una falla causada ya sea por el equipo o ya sea por el entorno. Entonces, lo que se suele hacer para hacer estas correcciones, si estas dos estaciones son las sospechosas, se seleccionan estaciones que se le denomina estación patrón, compuesta por dos, tres o cuatro estaciones cercanas, ¿ya? Y en este caso, a ver, mirando el mapa, hablamos de Yancahue y Pichoy, estaciones cercanas, relativas, podrían ser, como vemos acá, Mehuín, San José, Valdivia, Texas, y Reumén, aunque esto es un poco lejana, pero igual se puede ocupar, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, designamos estas estaciones cercanas para utilizarlas como estación patrón. Entonces, generamos una estación eh, compuestas por esas otras estaciones. Perdón. Creo que me cayó mal el café. Tenemos, ¿cuál dije? Meguin, las voy a pintar, porque si yo me pierdo, si no, ¿cuál más dijimos? Meguin, San José. Pichoy, a ver. Ah, San José, porque Pichoy es sospechoso. San José, Valdivia, Texas, ah, y Roman. Ya, a esa yo les voy a llamar estación patrón. Patrón voy a escribir. Entonces, esto básicamente es el promedio de esas estaciones. El promedio para Mehuín, San José, Valdivia y Reumén. Entonces, ese es mi promedio para el año 45.
y de ahí para abajo. Entonces esta va a ser mi estación patrón con la que voy a verificar o contrarrestar los datos de Pichoy y Yancagüe. ¿Ya? Entonces, Profesor, sí, ¿cuántas estaciones mínimas se consideran? mm, para el práctico consideremos 4, para lo que tienen que hacer ustedes. A ver, ¿por qué? Sí, porque en el caso de acá de Chanleufo y Licanray puede ser Lago Grasquem, Coñaripe, Villarrica, Loncoche o Pucón. Como este radio tienen para ver qué pasa. O sea, yo probé, para decir sincero, yo probé con Coñaripe, Calasquem, Villarrica y Loncoche, creo. Obviamente, una de estas estaciones la eché a perder para que se notara el error. Pero si ustedes incorporaran otra al set, debiera mantenerse el resultado que van a obtener. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, profe. Ujú. Sí, además que estas estaciones las escogí recién para este práctico, así que por lo menos parece que están funcionando bien. Entonces aquí lo que hay que hacer ahora son los datos acumulados. Y vamos a hacer el acumulado de la patrón. El dato, esto, bueno, este. En todo caso, lo que yo quiero que entreguen es, como resultado, es el trabajo en esta misma planilla, pero en esta parte ustedes la trabajan y ese es el informe que me envían, ¿eh? Básicamente lo que estamos haciendo aquí ahora. El dato acumulado corresponde a, en el dato de la patrón es el primer dato, obviamente, y de ahí el dato acumulado sería el segundo dato más el anterior. Ahí está acumulado. Y como esta fórmula es así, entonces la tiramos hacia abajo. Y ahí tenemos el total de la estación patrón acumulada. ¿Se entendió esa parte? Sí, Ujú. Ya. sí, profesor. Ok. Ah, estaba mirando los chats. Bueno, no es necesario que ahora coloquen el presente, porque la verdad el Zoom o el Reuna generan un reporte de los asistentes. Y eso la verdad no lo sabía hasta hace un par de semanas. Así que los tenemos fiscalizados. Les entrega hasta los minutos que participaron. Eh, Profe, ya, disculpe, ¿sí? ¿podría mostrar la ecuación de la uno? Ya, Ese. ojo. El primer dato va a ser obviamente el 1, el del primer año, porque no hay dato anterior. En el segundo dato, ya comienza el tema de la acumulación y correspondería al dato que corresponde al año, en este caso al 46, más el anterior. Y esa es la fórmula, de ahí se repite hacia abajo. El tercer dato más el anterior. Y así va a ser iterativamente. Ya, vale, profe, Entonces, muchas gracias. también vamos a tener Pichoy acumulado. Entonces, Pichoy acumulado, misma historia, el primer dato más el segundo dato más el anterior. Después vamos a tener Yancagua. Mismo comportamiento, el primer dato
el segundo dato más el anterior. Ya, y ahí tenemos nuestros datos acumulados para nuestra estación patrón, que es la compuesta por las otras cuatro, y las estaciones sospechosas, que serían Pichoy y Yancahue. Entonces lo que aquí hay que hacer es un gráfico de dispersión con los datos para ver cuál es el comportamiento. Entonces esto está en insertar, gráfico de mando, gráfico de dispersión. Voy acá, selecciono datos, agrego, ya. En este primer caso, nuestras X, siempre, la X va a ser la estación patrón. Y la I, primero vamos a hacer Pichoy, va a ser nuestra estación sospechosa, y entonces se va al eje Y. Volvemos a aceptar y aceptar. Ah, quedó otra vez de lo que yo pensaba, pero bueno. Bueno, aquí se fijan nuestros datos, ya se nota que hay algo curioso. Vamos a colocar los títulos, siempre, aunque es un poco de lata, hay que colocar los títulos a esto. Esto era Pichoy, dije, ¿no es cierto? Pichoy, y en milímetros. Y acá, patrón, morado, en milímetros. Perdón. Sí, ahí está, el patrón de Pichoy acumulado. Se fijan en este caso que es como relativamente notorio que a partir de cierto punto, aquí ya vemos que hay un quiebre en el comportamiento de los datos. A veces el quiebre es bien poco perceptible, pero en verdad, si nosotros trazáramos una línea, a ver, ¿dónde está aquí insertar líneas? Formas. O sea, si yo trazo una línea recta, más o menos siguiendo los puntos, vamos a notar de que hay un cambio de comportamiento. Me da tiritón, de los datos. ¿Lo observan? En este caso, eso es lo que se buscaría de pillar algo sospechoso o un comportamiento anómalo en los datos, donde se ve un cambio. Ahí alguien pregunta, no se ve la correlación. El problema es que si hacemos la correlación para todos los puntos, nos va a entregar obviamente la de todos los puntos. Si hacemos aquí un insertar un, ¿cómo se llama? Profesor, ¿Sí? me llama la atención que en un punto de la correlación se como que hace un quiebre y empieza a doblarse. ¿Qué es eso? Eso es lo que les estaba diciendo, que a partir de cierto año, si ustedes buscaran ese punto ahí es como que se mantiene todavía, no, aquí como que ya cambió. ¿Se fijan si proyectamos estas líneas que yo dibujé, que simplemente es insertar líneas, no son rectas? En ese punto se empezó a generar un cambio en el comportamiento de las lluvias de Pichoy, ¿ya? ¿Y qué pasa? Si se está inclinando hacia abajo, quiere decir que Pichoy está aportando menos lluvia que la estación patrón a partir más o menos de este punto que es el acumulado 27.946, 27.000 más o menos a partir de este año. Voy a mandarle, ¿no? Ah, pues estoy parado en el gráfico. Ahí sí está.
Más o menos a partir de ese punto, de ese año, se genera un quiebre en el comportamiento de las lluvias. Y si ese quiebre va hacia abajo, como para repetir un poco lo que está indicando, es que Pichoy está aportando o recibiendo menos agua que la estación patrón acumulado, ¿ya? Entonces, eso nos muestra ese quiebre, porque si Pichoy siguiera un comportamiento normal, seguiría en esta línea. Y la pérdida de agua, si uno proyectara el dato, bueno, sería lo que va de ese punto hacia ese delta. Entonces, lo que en definitiva estábamos viendo aquí es que en Pichoy hay un cambio en el comportamiento de las precipitaciones a partir de tal periodo. Y ahí es donde uno tendría que investigar o tratar de ver qué pasó con ese pluviógrafo para poder detectar el error. Puede ser que el error venga de antes y aquí Pichoy empezó a trabajar bien, pero lo más probable es que haya ocurrido algo de que, no sé, pues como les decía yo, que haya un árbol que esté creciendo, o si el cambio fue más violento, puede haberse construido algún elemento, un cerco, una cabaña, una casa. eh, Profesor, ¿Sí? ¿y sería posible, por ejemplo, que ese cambio sea que estén extrayendo agua del río? No, porque estamos hablando de agua lluvia en este caso. No, no Ah, estamos ya. hablando de caudales. Sí, en el caso de los cursos de agua, sí también uno podría detectar eso, pero la extracción de agua tendría que ser muy, en el caso de un curso de agua, muy grande. Bueno, si un estero pequeño se notaría. En los cursos de agua suele notarse más cuando hay cambios de uso de suelo que implican buena parte de una cuenca. No sé, por ejemplo, actividades forestales. Generalmente, si hay una cuenca pequeña, 15, 20 hectáreas, si tú cosechas toda, no sé, toda la producción, pongámosle eucaliptus, pinos, lo que sea, va a haber un aumento de la producción de agua en esa temporada de invierno, producto de que no van a haber árboles consumiendo. Después, si se genera una plantación, esos árboles van a empezar a consumir agua y va a regular nuevamente el comportamiento de la producción de agua. Lo mismo ocurre con, no sé, pues, con actividades agrícolas. Bueno, la actividad agrícola es más, se mantiene más en el tiempo el consumo de agua. Es raro lo que puede pasar con alguna actividad agrícola es que haya un cambio de uso, de pasar de agricultura a lo mejor a la restauración de un bosque, y ahí también va a disminuir la producción de agua. No sé si me voy a explicar o fue muy rápido. Sí, profesor, sí se ¿Sí? entendió. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, a veces me paro porque yo disparo como metralleta. Profe, ¿puede revisar los datos que ingresó al gráfico? Porque pensé que podría tenerlos al revés como Picho y el acumulado. A ver, seleccionar datos. Vamos a series, modificar. El eje X tendría que ser el patrón. Patrón. El eje Ah, ya, Y tendría que ser bacán. Pichoy acumulado. Pichoy. No, está bien, pues sí, suele pasar. En este caso sí creo que está bien. Ya, y como decía, va en el eje X la estación patrón. Y ahí es donde se detecta, no sé cuál, que me perdí, quién me preguntó el cambio que se producía aquí. No sé si con eso respondí la pregunta, que eso es precisamente lo que buscábamos, ver si es que había algún cambio en el comportamiento. Porque lo que uno espera es que en el largo plazo, a pesar de que se fijan que las lluvias son distintas entre la patrón y la estación de Pichoy, la tendencia es que todas vayan subiendo proporcionalmente la producción de agua. Si se quiebra esa proporcionalidad es porque algo pasó, ¿ya? Por ejemplo, al revés, si Pichoy se hubiera quebrado hacia arriba, el dato quiere decir que por algún motivo extraño al fluidógrafo está llegando más agua. ¿Y eso qué puede ser? Pues ya que alguien instaló un sistema de riego y justo le llega el agua, o se cambió el fluidógrafo y no se ajustó el nuevo parámetro de medición. Por ejemplo, si ustedes tuvieran lo que decía yo, sus botellas, para que aumentara el nivel de agua que tendría que pasar artificialmente, que
que una botella de diámetro más grande que están usando ustedes, la pasarán a una de diámetro más chico. Y por lo tanto van a capturar en teoría más volumen de agua, pero va a estar relacionado con otro diámetro del fluido. Entonces esos pueden ser errores que se están dando. Lo que aquí pasa es que detectamos un cambio en el comportamiento y podríamos asumir que en Pichoy pasó algo malo y que por algún motivo estamos perdiendo precipitaciones. ¿Ya? Mi ejemplo quedó al revés porque a mí me interesaba que saliera el ejemplo bueno primero, pero bueno, salió Pichoy primero. Entonces veamos qué pasa con Yancahue. En Yancahue el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a ver estas líneas que dicen ahí. Eso lo voy a hacer. Bueno, en Yancahue la patrón sigue estando en el eje X y solamente cambiamos por Yancahue. Acá colocamos Yancahue. Profe, ¿Sí? creo que en ese segundo gráfico sigue estando los datos de Pichoy. No, ya no. Fíjate. Está Yancahue y está la patrón. ¿Se ve o no? ¿Sí? Sí, se ve. Ujú. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo no sé, que yo estoy acostumbrado a trabajar con los gráficos. Si yo copio un gráfico, claro, si yo copio un gráfico, control C y lo copio acá, obviamente es tal cual está, primero sigue estando Pichoy. Pero la ventaja que tengo con el Excel, que si yo selecciono este cuadradito que es Pichoy y lo arrastro para acá, estoy ahora colocando Yancahue. Y se fijan que cambió la gráfica. Entonces, en este caso, lo que sí estamos viendo es que más o menos, en el caso de Yancahue, comparado con la estación patrón, vemos que se mantiene el comportamiento proporcional de los datos en el tiempo y tiende a una recta. Si yo le saco aquí una coeficiente de correlación, va a dar cercano a 1 si es que no da 1. ¿Ya? Entonces eso es lo que queremos ver. Para este ejemplo, lo que se puede reportar, que ustedes hacen su planilla, o sea, con estos datos acá, ven Chanleufu y Licanray, reportan, en el caso de Pichoy se detectó un cambio en el comportamiento de los datos, más o menos a partir de, hasta ahí está bien, a partir del punto 27.946, que es ese acumulado, versus este otro acumulado, que corresponde al año 58. Entonces, a partir de ahí, aparentemente Pichoy tiene problemas en sus registros de agua lluvia y se ve una disminución. Porque se fija que el quiebre es hacia acá, o sea, Pichoy bajó su producción de agua, porque está más abajo. En el caso de Yancahue no se detecta ningún error, hay un comportamiento homogéneo de la curva doble acumulada. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Acá arriba el título, si quieres, le colocan caso Pichoy, caso Yancahue. Profesor, ¿Sí? eh, en la pauta del práctico 3 dice, utilice como estación patrona el promedio de 4 estaciones que considere más apropiadas. ¿Qué pasa si es que no sabemos precisamente si esas estaciones están funcionando bien? Entonces quizá una está como Pichoy que tiene una baja en la precipitación, entonces, ¿cómo podemos tener como certeza de que están bien esas estaciones que elegimos? Bueno, en la práctica lo que se tendría que hacer es casi correlacionar todas las estaciones entre ellas. Hacer grupos de estaciones y verificarlas todas. Obviamente, si hay una estación que esté dando problemas, bueno, posiblemente al hacer la media de 4 o 5 estaciones, no se va a notar. Lo estoy asumiendo. Pero en la práctica, cada estación debiera ser chequeada. Bueno, y de aquí para acá lo único que puedo decir es que la Dirección General de Agua, para la redundancia, generalmente chequea sus estaciones y ve el comportamiento de sus datos en el tiempo y los revisa. ¿Ya? Ya, entonces O sea, asumimos. lo que pasa es que si ustedes cogieran, por ejemplo, a lo mejor una red privada y la verdad no sabemos cuál es la calidad de los datos, lo que habría que hacer
en ese caso, por ejemplo, no sé, pues yo, Jardín Palacio, tengo mi pluviógrafo y lo instalé en mi patio y llevo 5 años de registro y quiero ver cómo se comporta. Yo voy a confiar que las estaciones, en este caso estatales, de la Dirección General de Agua o la Dirección Meteorológica de Chile, son estaciones que son revisadas y están procesadas y se van corrigiendo en el tiempo cuando detectan errores. O sea, ellos tienen un mantenimiento de sus datos. Entonces yo pesco estaciones oficiales, 3 o 4 para estar seguro, y contrarresto mis datos para ver si mi pluviógrafo se comporta bien. Cuando yo pesco 4 estaciones, estoy disminuyendo el problema de a lo mejor que haya otra estación con problemas. Ojo, puede ser que no se note tanto la diferencia, o puede haber aquí un comportamiento un poco errático en subidas y bajadas, pero al ocupar varias estaciones estoy disminuyendo ese error. ¿Sabes que no he hecho la prueba en el caso de pescar el pichoy malo y meterlo en las estaciones patronas a ver qué pasa? No he hecho el ejercicio, voy a ser sincero. Pero cuando ocupamos estaciones de la DGA o de la DMC, son estaciones chequeadas. Por eso que en el caso de Quillo de Pichoy, yo eché a perder Pichoy para que se notara este cambio. ¿Ya? Ya. Así que yo, o sea, la recomendación es que las estaciones tradicionales, por decirlo así, de la DMC o la DGA, son buenas estaciones para corroborar estaciones de más corta data y que no tienen un, ¿cómo se llama? Un registro eh, especializado, por decirlo de algún modo, de entes especializados. Como les digo, la DGA va revisando sus datos y cuando tienen errores los corrigen. Ahí vamos a ver la fuente de datos de la DGA. Profe, pero si nosotros tenemos que seleccionar las 4 estaciones que consideramos apropiadas para hacer la patrón, igual puede que ahí estemos eligiendo la que está No, hecha de otra porque forma. lo que yo les pido es que revisen Chanleufu y Licanray, ¿no es cierto? ¿Sí? En base a 4 estaciones alrededor. Obviamente, estas otras estaciones, o sea, todas estas estaciones son con datos base de GA. Ah, ya, ya, ya. Y, Y y Chauleu yo, fue el Rey, una de esas dos tan. claro, Vale. una de estas Ah, dos ya. yo mauleramente le eché a perder. Ya, ya, Porque obviamente entiendo. estas estaciones ya han sido chequeadas, porque son datos Perfecto. oficiales. A veces, bueno, lo que puede pasar es que el primer año de datos de la DGA, no sé, por el registro 2020 pudiera haber un error, pero ya ellos para el 2021, 2022 ya van a haber chequeado los datos y los van a haber corregido. Entonces estos son datos ya anteriores, ni me acuerdo hasta qué año, hasta el 2000, no son más antiguos, ¿no? Que pesqué yo. En el 2015, o sea, esos datos ya han sido revisados. Entonces por eso son estaciones relativamente confiables, pero ante la duda uno siempre escoge 4 o 5 estaciones para estar seguro, porque ya la media entre 4 o 5 ya tiende a ser a esconder errores. ¿Ya? En este caso, bueno, lo único que tienen que escoger son estaciones cercanas, porque igual la densidad de estaciones, a pesar que esto se ve chico, pero están a grandes distancias, o sea, a ver si en teoría uno escoge las estaciones más cercanas y que tengan menos diferencia altitudinal. Pero eso sí es que es generosa la disponibilidad de estaciones para poder hacer aquello. Ahí me puedo poner más selectivo. A lo mejor si entre escoger Pucón y Villarrica, pucha, y Licanray está, no sé, no voy inventando, no tengo idea a qué altura estará. 1000 metros y Pucón está a 1500, estoy mintiendo. Y Villarrica a 300, estoy mintiendo. Voy a escoger la que tenga la cota más cercana en altura. ¿Se entiende? Claro, ¿sí? Ujú. Pero en este caso, bueno, a nivel mapa, visualmente, les recomiendo escoger de las que están más cerca, ¿no? Visualmente. Calaspen, Coñadipe, Pucón, Villarrica, Loncoche, bueno, escogen 4 de esos. Ese es como el mínimo, escoger así como recomendado. Ya, bueno, volviendo a la temática, nuestra estación patrón, en el caso de Pichoy nos presenta un error. ¿Cómo corregimos esos datos? Porque se pueden corregir. Porque la idea es que estos datos tengan que seguir esta línea, teóricamente, porque es del comportamiento histórico. Y aquí hubo un quiebre.
Se ocupa básicamente esta ecuación para corregir que la precipitación corregida va a ser a la pendiente del periodo homogéneo, que básicamente es el que consideramos correcto, dividido por la pendiente del periodo inconsistente, en que estamos asumiendo que lo que pasó después es lo que está malo. Y lo multiplicamos por la precipitación a corregir. Este factor que nos va a agregar esta media, esta razón. ¿Ya? Entonces, lo que se necesita determinar es la pendiente de esta recta, de esta nube de puntos, y la pendiente de esta otra nube de puntos. O sea, la pendiente que viene de aquí hacia acá, va, voy a pinchar el color, y la pendiente que hay acá, hacia atrás. En ese caso, tenemos la fórmula de pendiente, conocido I. ¿Cuál es nuestro I? ¿Cuál es nuestro I? Pichol. Está en el eje de las I. Y nuestro X es la estación patrón de ese mismo periodo. Cierro paréntesis. Y me entrega una pendiente de 0,95. Este le vamos a llamar el periodo M1. Nuestro segundo periodo M2 va a estar dado nuevamente pendiente otra vez el del I, que sería Pichoy, el X, que sería la patrón. Y tenemos ese valor, 0,51. Factor. Me quedo, me corrigió solo. Nuestro factor decíamos que va a ser la pendiente homogénea, o sea, el del primer periodo, que está buena, según nosotros, dividido por la pendiente del segundo periodo, que asumimos que es la que tiene un problema. Y nuestro factor sería 1,84. ¿Me entienden cuando digo eso? Que asumimos que el segundo periodo está malo y que el primer periodo está bueno. ¿Por qué digo asumimos y no digo es? Primero que Porque nada, sí, diga. podría haber en la estación Pichoy, no sé, algún cambio de uso de suelo, entonces de verdad cambió la tasa de agua, entonces como que no se ve, como que eso explicaría como la disminución en la pendiente de la curva. Ya. Pero ojo, no hablemos aquí de cambios de uso solo. A una macro escala histórica podríamos decir que un cambio de uso podría afectar el comportamiento del ciclo hidrológico y afecta el comportamiento de las precipitaciones. ¿Ya? En el cambio de uso de suelo podría tener, o sea, tiene un efecto más directo en la producción de agua de una cuenca, pero no en las aguas lluvias. Pero sí lo correcto es que puede haber un cambio en el comportamiento de las lluvias, pero por otros factores, como decía yo. Aquí, bueno, obviamente, primero que nada, yo sé que eché a perder los datos y coloqué menos agua lluvia en Pichoy, pero tendría que haber hecho yo una investigación, si esto fuera real, ir a revisar ese pluviógrafo y ver qué pasó. Y a lo mejor voy a detectar que alguien construyó, póngase un granero, una cabaña, una casa cerca de ese pluviógrafo a partir de ese año y obviamente ya estoy perdiendo datos de agua lluvia. Pero también puede ser que a partir de esta fecha alguien se percató que todos los datos hacia atrás estaban siendo trabajados con un factor que no corresponde para el pluviógrafo. Lo que les decía yo, por ejemplo, el tamaño de la botella, si es que fuese un pluviómetro artesanal, por ejemplo. Y se percataron, no, oiga, el valor tiene que ser otro y por lo tanto, de aquí hacia atrás los datos están malos y hay que corregirlos y este periodo está bueno y por lo tanto tendríamos que corregir en función de esta línea.
Y serían estos datos los que habría que subir. Y aquí tendríamos que hacer esta división al revés. ¿Se entiende? O sea, primero, si detectamos un cambio, tendremos que investigar la causal del cambio. ¿Por qué se produjo ese cambio? Si lo detectamos, podemos inferir y afirmar, a partir de tal fecha hay un error. En este caso, lo que vamos a asumir que a partir de aquí en adelante hay un error y que se están perdiendo datos en Pichoy. Y es obvio porque yo adulteré los datos para tener menos lluvia. Pero en la práctica uno tiene que investigar para ver dónde se produjo el problema, si hacia adelante o hacia atrás. Eso tiene que quedar claro para ustedes. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿Sí? En este caso sabemos que SK están malos porque su servidor lo echó a perder. Yo metí la pata. Entonces, el factor en este caso, obviamente, lo que me dice es que el dato hay que multiplicarlo, obviamente, por un valor mayor a 1 para que estos datos suban a la pendiente que llevaban previamente. ¿Y qué se corrige? Entonces, se corrige el dato original de la lluvia, y se nota, miren, fíjense lo que tenía en lluvias pichoyantes y lo que tiene después. Obviamente castigué los valores. Entonces esos datos son los que hay que corregir. Entonces, cada uno de esos valores de agua lluvia, a partir del punto en que se nota el cambio de pendiente, se multiplica por este factor. Voy a colocar F4 para fijarlo. Vamos a colocar este mismo color. Y esos, en teoría, si no me equivoqué, serían los datos corregidos para el pluviógrafo en Pichoy. ¿Cómo sabemos eso? O sea, ¿cómo lo ratificamos? Hacemos el mismo En gráfico el de mismo antes de nuevo. ejercicio, hacemos el ejercicio de acumular estos datos de Pichoy corregidos. O sea, mis datos de Pichoy van a ser ahora estos. Y de aquí para acá van a ser estos. Perdón, estos. Ya se lo voy a llamar Pichoy Corregido. corregido, exactamente. Y el Pichoy acumulado, ya, un nombre largo, ahí lo había ganado. Acumulado. Corregido acumulado. Misma historia, ese dato, más ese, más el anterior. Profesor, Dígame. no debería ser desde 1959 porque el dato que da en ese año da muy alto, da 3700 milímetros. Fue corregido. A ver, veamos dónde fue el quiebre, a lo mejor no lo mire mal. Claro, hasta ahí va la línea, 25.000. Y ahí me da 27.000. Mira, que da la sensación que ese punto está en la línea nueva. Veamos qué da. Puede ser Ya. si el punto quedó muy elevado, puede ser que ahí se genere un pequeño, ¿cómo decirlo? No sé si decir una jorobita, pero puede quedar un dato un poquito volando. Vamos a ver cómo queda. Ya. Pero me da la sensación que ese punto 27.000 y tanto está ya en la nueva recta. Da esa sensación. Vamos a ver. Sí. Ah, hace que realmente las paso a elegir por algo. Vamos a ver. Sí, tienes razón. Mira, da la sensación que se está un poco más arriba. Vamos a probar con lo que dices tú y extender el dato hasta ahí. Y ahí está mejor. Sí,
tienes razón, hacía mucho ruido. Pero esos son detallitos, buen ojo, en que posiblemente el dato todavía estaba dentro del comportamiento previo. Pero esas son, como les decía yo, si usted a primer ojo da la sensación que este punto estaba en la nueva línea, pero puede ser que sea parte del comportamiento previo. Y como se notó, se fijaron, yo no me fijé en el valor, pero al mirar el gráfico, si yo consideraba ese valor, lo que decía yo, si ese valor estaba muy inflado, del 3000 y tanto, como me decían, se nota una cosa rara aquí, ¿se fijan ahí como un escaloncito? ¿Se ve o no? Ahí. Ah, sí. Entonces eso puede decir que ese 3000 sí está elevado. Y en ese caso, descartan ese dato de la corrección y consideran ese como el original bueno de Pichoy. Y ahora no se ve esa pequeña escaloncito pequeño ahí que se estaba quedando. Así que está bien. Gracias por el aviso. Pero esas cosas hay que tener ojo y detalle. ¿Se entendió? Obviamente, si hubiera quedado ese dato raro ahí, bueno, yo mismo me hubiera castigado al ver después la gráfica. Me hubiera descontado y me hubiera puesto en 3, pero bueno. Sí se Ya, pero entendió, profe. sí, ¿no? Sí, y qué bueno, estás atenta. Bueno, a veces no hay que corregir como directamente a ojo ciego, hay que mirar los datos que quedan después, pero obviamente uno al hacer el gráfico se notaba que había un escalón todavía medio raro. Profe, pero ahí también tendríamos que cambiar el factor, ¿cierto? Porque la ecuación del factor, la pendiente que sería esa, la M2, Y veamos cómo tendría- queda. Tienes razón. ese debería ser más largo. Veamos qué tanto cambia. Sí, eso. Pucha, al final me- soy yo que está aprendiendo. Qué bueno. Te fijas que no fue tan influyente como la nube de puntos es más larga, un solo dato no cambió tanto. Tal vez ahí hay un punto arriba que quedó un poco alto, pero en la práctica lo que buscamos es que el comportamiento corregido, la voy a borrar esta línea, que cada vez que trato de seleccionar, lo que buscamos es que el comportamiento corregido, no, intersección no, R cuadrado, es obtener un buen R cuadrado muy cercano a 1. En cambio, si nosotros vemos este otro, agregar línea de tendencia, igual es alto, pero no tan cercano a 1. ¿Ya? En la práctica, aunque hubiera habido un error, comillas, entre de un año más o un año menos, igual ya se iba a corregir con bastante solidez los datos. ¿Ya? Así que este de aquí sí tiene razón, lo descartamos porque en la práctica se ve feo el dato. Ahí ya entra un poco ya el criterio. Pero en términos generales, así se pueden corregir los datos, ¿ya? Y ojo, lo que estamos haciendo es una corrección. Posiblemente no vamos a tener nunca el dato real, pero posiblemente eso es más históricamente creíble que el comportamiento previo. Y bueno, eso sería en la práctica la metodología doble masa, bastante sencilla para corregir datos buscando un quiebre en las pendientes y corrigiéndolo en base a esas pendientes. Entonces, este mismo ejercicio tendrían que ustedes hacerlo con las estaciones, como ya les dije, de Lick and Ride.
¿Y cuál es la otra? Bueno, Miguel Ray. ¿Y Coñaripe? Ni yo me acuerdo. Chanleuf. Y Chanleufu. Entonces ustedes tienen que hacer el ejercicio con esas dos estaciones. Básicamente hacen esto mismo. Pueden agregar algunos textos acá. No me interesa que entreguen un reporte de Word aparte, sino que me interesa la planilla, ver cómo la trabajaron, colocan comentarios. En el caso de Pichoy, primer gráfico, no sé, pues se detecta un quiebre, se asume que hay un error en los datos a partir de tal punto. En el caso de Yancahue, bueno, ahí no alcancé a colocar el caso de Yancahue, no se detectan errores, no hay problema. Por lo tanto, vamos a corregir la estación de Pichoy. Y aquí tienen sus pendientes, colocan factor de corrección tanto, datos corregidos, y presentan la nueva gráfica aquí al ladito para comparar. Y nombres de los integrantes en alguna parte de la planilla donde yo los vea. Y eso sería esa pregunta. ¿Dudas? ¿No hay dudas? En verdad estaban más atentos que yo, así que Profe, gracias. ¿Sí? en el caso de que los puntos salgan en la línea recta, no se haría nada, no Claro. sería corrección. En este caso no sería nada porque lo que estamos viendo es un comportamiento homogéneo, o sea que hay una proporcionalidad de los datos. Ya, bacán, ¿Ya? súper. Ahora, siendo realistas, o sea, esto está echado a perder a propósito y generalmente es así. A veces podemos tener cosas extrañas, algún punto escapado, otro punto escapado, y en la práctica lo que uno ve, si la mayoría de los puntos siguen una línea, uno corrige alguno de estos puntos nomás en función de la pendiente. Acá yo hice una falla consistente y permanente en el tiempo. ¿Qué son las que más se suelen dar en el caso de los fluidógrafos? En los casos de los cursos de agua, en los caudales, eso puede ser un poco más aleatorio, porque a veces, no sé, bueno, todavía no llegan al tema de registro ¿o ya vieron cómo registrar caudales con el profe? Vertederos y cosas así. Bueno, poniendo el caso, lo que pasa es que en los cursos de agua, por ejemplo, pueden haber otros errores, como que en la zona que uno está midiendo el agua se produce no sé, se tapa el agua por algún palo, piedras, troncos, sedimentos, y se destapa. Entonces podemos tener errores presentes en un mes, en un día o en un año, y que no es algo consistente que se mantenga en el tiempo, porque por las mismas lluvias y la fuerza del agua se pueden destapar. Entonces ahí vamos a tener a lo mejor un punto que se escapa o está haciendo ruido, y claro, arrastra el resto en el error, pero ahí hay que detectar un punto. Pero obviamente eso ya es un trabajo más acucioso de revisar una información larga de datos. En el caso de las lluvias, generalmente los errores, me salió un gallito, son más constantes. Generalmente se genera un error que se mantiene por mucho tiempo. Y uno lo detecta en base a este sistema de curvas doble acumuladas. Principalmente los fluviógrafos nuestros, que por ejemplo los instalamos en algún cerro X, al lado de un estadero X, y después de tener un par de años lo comparamos con datos de estaciones meteorológicas estables como las de DGA y BMC, ¿ya? Pero eso, una acotación. Pero esta metodología es válida, se ocupa y se publica y se utiliza, así que es confiable. ¿Alguna consulta relacionada con esta temática? ¿Qué hora es? Ah, ya, a las 11:30 le entrego la batuta a Alberto. La segunda parte, o sea, el punto 2 de esta parte 1, porque no hay consultas de lo anterior, si no me lo preguntan ahí después o durante el WhatsApp, que a veces uno después ve cosas. La segunda parte dice completar la serie de precipitaciones mensuales de la estación Los Pinos.
Utilice al menos 3 estaciones de precipitación descargadas de la web. Bajar periodos de datos del año 2010 al 2015 es suficiente. Y utilice la mejor estación en función del mayor R cuadrado. ¿Ya? Veamos. Esa es la parte 1, pregunta 2. Estos son los datos de los pinos. Esta es una estación de una cuenca que tenemos más que nada para docencia, para clases, donde hay una estación, un par de pluviógrafos, creo que uno está bueno ahora, tenemos un problema técnico ahí. Hay un vertedero, o sea, un curso de agua que se está monitoreando con registros de altura, una parcela de intercepción de agua lluvia, que está un poco abandonada con todo esto de la pandemia. Pero ahí tenemos una estación de lluvia. Esa estación data del año 97, pero yo aquí coloqué un registro a nivel mensual del año 2010 en adelante. ¿Eh? Año, mes. Y hay una pérdida de datos en estos meses. Entonces, el objetivo es que ustedes, porque creo que con el profe estuvieron viendo algunos sitios para descargar datos de precipitación, yo les voy a pedir que trabajen con datos de la DGA y con una estación de la DMC, que es bastante confiable, que es la de Pichoy. Entonces ustedes van a descargar datos y van a tratar de completar estos datos faltantes. Primero, antes de ver qué descargar, veamos qué van a hacer. El ejemplo lo vamos a hacer acá abajo. Por ejemplo, aquí yo tengo una estación de Loncoche que le faltan datos. Y Loncoche tiene parientes cercanos. Pucha, no tengo cercanos. Escojan. Veamos dos estaciones. Purulón, San José, Mewin o Villarrica. Purulón. Purulón está más cerquita. Ya. ¿Alguna preferencia por alguna de estas otras? San José. San José, ya. Purulón y San José. Purulón. Y ahí están juntitas. Copiar. Ya, esto es un poco más sencillo una vez que tienen los datos. Generalmente para rellenar información se ocupa una función lineal simple en la mayoría de los casos. Entonces nos apoyamos siempre con las herramientas. Excel tiene buenas herramientas en este estilo. Otro gráfico tipo XY, donde seleccionamos datos, agregamos datos. Nuestra estación de interés es Loncoche. Esa va a ser la I, siempre la que hay que, en este caso, o corregir o rellenar. En este caso, Loncoche es la que hay que rellenar. Y vamos a probar qué pasa con, no sé si me equivoqué, a ver, con Purulón. Ahí sí, aceptar. Entonces, no sé por qué. Ah, no coloqué aceptar. Casi seguro. Disculpen. X Purulón y Loncoche y aceptar. Ahí sí. Entonces, ojo, siempre coloquen los títulos para saber de qué estamos hablando. Acuérdense, nuestra estación con problemas, Loncoche. Y con la que estamos contrastando datos, Purulón. Va.
Agregamos nuestra línea de tendencia. No, ahí le agregué la... Estoy con el pulso malo, línea de tendencia. Y le agregamos el graduación, operación. Ya, ahí está la ecuación y el R cuadrado. Entonces, ya, pues en el caso de Purulón, Purulón estaría explicando un 93% del comportamiento del oncoche, que es bastante bueno. Bueno, en vez de bueno. Y ahora vemos qué pasa con la otra estación que se solicitó, San José. Y acá abajo le colocamos el tiro San José para no olvidar. Ustedes se acuerdan ahí, siempre hay que colocar las unidades porque después esto lo ve alguien más y no sabe de qué están hablando. Así que me deja. Ya. Entonces, ¿qué tenemos a primera vista? Que la estación que mejor ayudaría a explicar los datos del oncoche sería Purulón. ¿Sí? Purulón. Purulón. Entonces, como la mejor estación para explicar los datos sería Purulón, nosotros podemos completar nuestros datos acá del oncoche. Los voy a llenar acá porque si no me va a interferir. ¿Cuál sería la ecuación para completar? En el caso de Purulón, para completar los coches sería el menos 20.405 más 0,8724 por el dato. por el dato, exactamente, por el dato de Purulón. O sea, esto yo me imagino que ya han ocupado en R cuadrado en muchas cosas, así que no es mayor ciencia. Copiamos y con esto pegar, porque nos falta dato, y pegar. Profesor, ¿para qué está haciendo eso? Disculpe. Eso estoy haciéndolo, esta regresión, estoy viendo con qué estación puedo completar los datos que me faltan en Loncoche. Para eso lo estoy haciendo. ¿Les queda claro eso? ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo anoté acá? Porque si lo escribo ahí me va a modificar este gráfico. No, porque obviamente van a agregar los puntos y esta correlación va a mejorar porque esos puntos van a ir en la línea de tendencia porque son estimaciones. Estos son datos estimados de Loncoche. ¿Ya? Un título largo. Si le colocamos más título, en función de puro... No sé si funciones con eso, ¿cómo se llama? Entró la duda. Mi gramática, por favor. O, o está bien así función, aparte del acento. No, me declaro... mi Falta el gramática acento. Profe con C, sí. es con C, ¿no es cierto? Porque se ve feo con ese. Bueno, no soy una estrella en la gramática. No importa, profe. Ahí está. Pero ese sería como el gran título gran. Estos serían los datos estimados del encoche en función de la estación de Purulón. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos estimando que los datos que nos faltan en función de la mejor estación que se correlaciona con Loncoche. En el caso fue Purulón porque tiene un R cuadrado de 0,93. A diferencia de San José, que tiene un R cuadrado de 0,79. Entonces aquí la respuesta sería, bueno, los datos faltantes de la estación de Loncoche se completarán en función de los datos de Purulón, ya que es la estación que presenta una mejor correlación con la estación de Loncoche. ¿Sí? Eso sería.
Entonces, esto mismo, ustedes tienen que hacerlo a nivel mensual. Voy a sacar al gato aquí que me está molestando. Ah, vamos para acá, mi gato. Por eso no tengo cámara de video para que no vean al gato. Eh, Tienen que completar estos datos que faltan acá, estos que están en naranjitos, y qué estaciones ocupan. Entonces yo les voy a pedir que descarguen datos de la Dirección General de Aguas. Tienen Google Earth, ¿no es cierto? Sí, Ya. Para que ubiquen la estación Los Pinos. Primero que nada, para que ubiquen la estación Los Pinos. Pues ya me olvidé que mi Google demora mucho. Voy a haberlo cargado antes. Profe, ahora no vemos el Google Earth por si acaso. No, no, se está demorando, a eso me refiero. Igual No lo sé. podemos abrir nosotros por mientras. Sí, no, ya que abrí. No, es algo sencillo. A ver. Estaba medio pegote. Ya. Deme un minutito. La cosa es que ustedes pueden ingresar estas coordenadas para ver dónde queda la estación Los Pinos y después, en base a esa ubicación, puedan determinar qué estaciones de la DGA podrían ocupar para completar esos datos. Tienen que bajar, nunca sé por qué siempre muestra la sexta región primero. Ah, ya me pasé de largo, me pasé. Aquí está. Entonces voy acá, yo pesco mis coordenadas. 39 grados, espacio. Ah, está prestando bien. Menos 73. Profe, ¿esa es la estación en el fondo de la U? ¿Sí? ¿En el predio de los Pinos? Y si no está mal, ya, por lo menos no quedó en la Antártica, quedó acá. Esa estación está ahí más o menos. Entonces lo ideal sería que ustedes vieran estaciones de la DGA más o menos cercanas a donde están los pinos y después van a tener que afinar el ojo. ¿Por qué siento que los ríos se mueven en forma extraña? ¿Hay algo malo ahí? Como que cambiara la proyección o algo así, ¿o Sí, no? Yo sí, noto sí. eso. Está curioso, no me había pasado eso, voy a cargar de nuevo a lo mejor. Es como si el shape de los cursos de agua estuviera... Bueno, puede ser que me esté pasando a mí porque este computador a veces se comporta como si estuviera poseído. Ah, me parece que no está pasando eso. Bueno, más o menos los pinos está ahí. Eso sería... A ver, esta punta ahí. Básicamente el predio de los pinos y ese pluviógrafo está por esta zona. Ahí puede quedar grabado en el video. Entonces lo ideal sería que ustedes buscaran algunas estaciones de precipitación de la DGA aquí cercanas. Aquí uno puede desmarcar capas porque muestra un montón de cosas. Bueno, aquí hay que desmarcarlo uno por uno. Estaciones meteorológicas vigentes, eso nos interesa. Podría tener un filtro, desmarcar todo. Bueno, pero ahí ya tenemos, todas estas son ya estaciones meteorológicas las que van quedando. Estaciones meteorológicas vigentes. Si nuestro punto más o menos está por aquí, tienen todas estas estaciones disponibles para tratar de ver con cuál completan datos. Yo les pido mínimo 3, creo, 3. O se pueden bajar unas 4 estaciones de la DGA. Primero que nada van a tener que ver que les calce el periodo.
¿Cómo bajan estaciones de energía? Aquí las ven para saber los nombres. San José, si no se ve el nombre, ahí se pincha. Huichaco, se pincha. Río Calle en Punahue. Está la opción de Yancahue. Esa es buena estación. Valdivia, Universidad Austral. No sé si la DGA tiene el registro completo. San José de la Mariquina. Bueno, ¿y cómo se descargan? Creo que eso también le mostró el profe. Está este otro link. Está aquí abajito. Se descarga de acá. Ustedes cogen reportes meteorológicos, precipitaciones mensuales. Acá escogen la región, los ríos. Le coloqué los lagos. Ahora todo esto parece no soy robot en todos lados. Le colocan buscar y lo que van a tener son todas las estaciones que hay en la región de los ríos. ¿Ya? Cuando ustedes ya han visto, no sé, los nombres de las estaciones que les interesan, los anotan por ahí aparte, después las empiezan a buscar acá. Por ejemplo, dije Huichaco, vimos Belcelandicoya, Viqueña, Pirihueco, Yancahue, otra vía cercana a San José, Valdivia. Esa me queda duda porque me parece que la DGA no tiene todos los datos. Esta Valdivia creo que nunca he tenido nada, no sé ni siquiera dónde está. Ya, supongamos esas. A lo mejor se me escapó alguna. Catamutu está muy al sur, pero bueno, para efectos de niveles mensuales puede ser. Si fuese niveles diarios es más complicado las distancias porque puede ser que el frente de lluvia se produzca un día antes en tal zona y 2 días después en la otra, pero a nivel mensual en una misma región pueden servir estaciones que estén más lejos para esta completación. Y acá abajo ustedes tienen que colocar el año. O sea, esta cosa de aquí, si pinchan el año, le dije 2010. Enero, ok, 1 de enero del 2010. Esto es medio borroso porque uno no lo puede escribir o se comporta raro cuando lo escribe. Y hasta el 2015. Y obviamente diciembre, ok, 31. Esto permite a nivel mensual bajar hasta 10 años de información. Aquí tenemos menos de 10 años de información. Genera un Excel y se fue para allá arriba. Que después lo pueden abrir. Si es que se deja, y aquí está. Ahora, lo feo de esto es que los datos vienen en este sentido. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Así que aquí la gran pega que van a tener que tener es alinear los datos en el sentido vertical. Huichaco, Yancahue, San José, ese Valdivia Austral. Entonces ustedes tienen que empezar a copiar sus datos hacia acá abajo. Pueden haber macros que les ayuden, algunos otros trucos, pero eso ya se los dejo como tarea extra hidrología. Manejo Excel. ¿Se entiende o no? Aquí van a tener unas 3 o 4 estaciones, no sé, pues, Huichaco, datos hacia abajo a nivel mensual. Yancahue, datos hacia abajo a nivel mensual. Eh, Valdivia, Universidad Austral, datos hacia abajo a nivel mensual. Y van a tener que hacer lo mismo que hicimos acá. Va, era eso. Hacer este gráfico de correlación entre, en este caso, la estación de Los Pinos versus la otra estación Yancahue. Los Pinos versus la estación Valdivia. Los Pinos versus la estación San José. Y ver cómo les salen los resultados. Y ocupan la estación que les dé mejor R cuadrado para completar los meses que faltan acá. ¿Se entendió?
Este ejercicio más que nada es para que vean lo que solemos tener que hacer nosotros, que tenemos que bajar los datos de la DGA o de otras instituciones y poder corroborar nuestra información. Lo que pasa es que a veces nosotros trabajamos a nivel día y hay datos que se trabajan a nivel horario. Entonces, trabajar a nivel mensual y anual es lo más fácil, en teoría. ¿Se entendió el procedimiento? No es tan engorroso. Si tal vez lo más complicado sea descargar los datos y traspasarlos acá al Excel. Y aquí están los links. Este del Underground también puede ser, pero me fijé que las estaciones cercanas acá no tienen tanta data de datos hacia atrás. Así que nos quedamos con la DGA. Y tal vez también podrían utilizar esta de la DMG. Esta de la DMG, DMG, dije nada que ver, DMC, de la Dirección Meteorológica de Chile, tiene una serie de estaciones igual, pero en el caso de la región de los ríos, yo les recomiendo que solamente trabajen o descarguen la de Pichoy, que es la más completa. A ver, tenía abajo Pichoy Valdivia, que entran aquí, generan el informe, y aquí están los datos, están todos los datos a nivel mensual. Se fijan desde el año, o sea, desde el año 66 en adelante. Ustedes sacan solamente los del 2010 al 2015. Copian y pegan, ¿no? Y obviamente después los van a tener que poner en vertical. Entonces, queda esa opción. Yo les pido mínimo que utilicen 3 estaciones para este ejercicio. Puede ser esta la de MC y 2 de la DGA, o pueden ser 3 de la DGA. Eso se los dejo como decisión de ustedes. Profe, Diga. ¿y Camels? También pueden tratar de buscar estaciones ahí, porque creo que ahí también tienen los de la DGA. Y puede que ahí estén en formato vertical. Pero ahí ya depende a nivel de usuario de ustedes cómo descargarlo y bajarlo. Si tienen esas opciones. Ok. La cosa es que busquen 3 estaciones de la región de los ríos, con la cual comparar la estación Los Pinos a nivel mensual. Si ocupan otra fuente de datos, lo único que me hacen es indicarla y me agregan el link de dónde la descargar. ¿Ok? Vale. Ya. Eso se entendió, porque está como sencillo la completación. Después les puedo, tema aparte, uno puede incluso completar con las 2 estaciones y hacer una regresión múltiple. Pero eso yo creo que es ya un poco más, no sé, un poquito, no tan avanzado, pero es un paso más. Así que yo creo que esta es la base para completar datos con funciones lineales con respecto a una estación. ¿Alguna duda? El práctico se entrega el lunes, el lunes 27, no el lunes 20. Esta parte con una planilla Excel, como ya les dije, explicándome ahí en cuadritos de texto los resultados, los procesos, nada más. Así yo reviso la pura planilla y nos vamos al hueso. Igual estudien esta materia, porque esta materia entra en la prueba de la próxima semana. Ahora, no sé si va a entrar una pregunta, pero sé que es parte de la materia de la prueba de la próxima semana. Así que eso, yo voy a tratar de contactar a Alberto, no sé, para que ustedes entren a la... ¿Quieren un proceso de 10 minutos para que entren a las 11:35? ¿Ya? ¿Sí? Sí, por favor, profe. ¿Ya? ¿Hay dudas sobre esto? ¿No? Ya. Voy a ver, Alberto no se habrá asomado a la ventana. Voy a parar la grabación de esta parte, ¿ya? Profe, el mismo link para el otro bloque, ¿sí? El mismo link. Sí, sí, es más, voy a dejar la sesión abierta. Se la voy a heredar a Alberto cuando él ingrese. Gracias, profe. Ya, vamos a ver cómo se para la grabación. Bueno, hasta luego, que estén bien, pasen un buen 18. Gracias. Cuídense de las... Hasta luego, profe, un gusto. Igual. Que tenemos- Muchas Profe, gracias, cuídese. profe. Chao, Igual. profe.